Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Reciban todos los participantes en este evento tan importante de un Congreso Internacional Virtual sobre tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. Un afectuoso saludo desde el estado Carabobo en Venezuela. La Universidad José Antonio Páez se siente sumamente halagada de poder estar participando en este evento y agradezco muy gentilmente a la doctora Ruth Mujica su presentación para la ponencia del día de hoy. A continuación, vamos a comenzar entonces con lo que sería mi disertación en cuanto a, vamos a compartir la pantalla, educación, tecnología y trabajo, trilogía para el fortalecimiento de un aprendizaje global. Esta ponencia tiene tres aristas bien interesantes que están basadas en lo que es educación, tecnología y trabajo. ¿Por qué? Porque justamente dentro de mi perfil profesional he conjugado los conocimientos en derecho del trabajo, los conocimientos en derecho internacional y el área de la educación, que es el área que actualmente estoy desempeñando como decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad José Antonio Páez. Aquí tenemos una breve síntesis curricular y bueno, que es un complemento a lo que generosamente ya ha presentado la doctora Ruth Mujica y mis redes sociales que podemos compartir al final para cualquier duda o cualquier aclaratoria que ustedes tengan a bien formular. Quiero comenzar mi disertación el día de hoy con un pensamiento de la doctora Ruth Mujica, que he visto en varias de las presentaciones que gentilmente hemos disfrutado a través de Docentes 2.0. La doctora Mujica tiene un pensamiento que dice así: la educación comienza en el hogar, continúa en la escuela y se consolida a lo largo de la vida. Yo comparto plenamente este pensamiento en cuanto a que la parte básica en la formación de toda persona es justamente el hogar, dependiendo de los valores, dependiendo de la religión, dependiendo de una serie de circunstancias en las cuales todas son válidas, porque el seno de la familia es el que proporciona al individuo las bases fundamentales para el resto de su vida. Luego continúa en la escuela, por supuesto, de igual manera es una escuela a la cual los padres podemos escoger cuál es la escuela que deseamos, de repente la que nos quede más cerca de casa, la que comulgue mejor con los valores que nosotros queremos proporcionar a nuestros hijos. Y la parte más interesante de este pensamiento es la parte final, cuando la doctora Mujica nos dice y se consolida a lo largo de la vida. A lo largo de la vida van a haber tantos factores que tienen que ver con lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy, con la tecnología, con el trabajo, con elementos externos que hacen que justamente el ser humano deba tener unos cimientos muy sólidos en la parte del hogar, en la parte de la escuela, para que esa consolidación a lo largo de la vida con factores tecnológicos y factores externos sea realmente consona y favorable para esa persona. Ahora bien, me pregunto, reflexiono, ¿cuál es la incidencia de la educación hoy en día y el manejo de las herramientas tecnológicas en las formas de trabajo? Educación, trabajo y tecnología son tres ejes fundamentales en la globalización hoy en día. Y fíjense que yo pienso que a lo largo de esta breve disertación vamos a darnos cuenta que los tres elementos tienen que estar bastante conjugados, tienen que estar entrelazados para que nos den las competencias de poder desarrollarnos y de poder subsistir con un trabajo decente dentro de lo que la Organización Internacional del Trabajo ha denominado trabajo decente hoy en día, y ya vamos a ver en qué consiste esa conceptualización. Otra reflexión que quiero sembrar en ustedes esta mañana: ¿pudieran los trabajadores verse obligados a aceptar trabajos no acordes con sus niveles educativos, con sus conocimientos y sus capacidades tecnológicas? Este es un fenómeno que está ocurriendo hoy en día, no solo en los países de origen de las personas, sino también en los casos en los cuales han habido movimientos migratorios, en los cuales las personas tienen que ir a otro país, bien sea por razones políticas, por razones económicas, etcétera, y al llegar a esos países destino, tienen que asumir una serie de trabajos que quizás están por debajo de sus competencias. Sin embargo, es la única forma de subsistencia.
Sucede también que en los países o en los estados nativos de esas personas, pues también pueden haber circunstancias de crisis y circunstancias que en un momento determinado el ser humano no consiga un trabajo adecuado a su nivel educativo o adecuado a sus conocimientos tecnológicos y sin embargo sea la única forma de tener un ingreso para subsistir dentro de la sociedad. ¿Cuántas personas no se encuentran actualmente así, como este señor que está allí perdido en medio de una multitud a pesar de saber y de tener muchos conocimientos? Entonces hay factores externos que a lo largo de la vida, a pesar de que me he preparado desde un punto de vista educativo, desde un punto de vista tecnológico formal, tengo que estar cumpliendo otra serie de actividades distintas a las cuales correspondería mi capacidad intelectual. Educar implica fundamentalmente la idea de respetar la individualidad, la autenticidad, la congruencia de los seres humanos. En educación no existen recetas únicas. Nosotros tenemos que respetar la individualidad de cada persona y de una manera auténtica. ¿Por qué? Porque evidentemente hay muchas teorías educativas, hay muchas formas hoy en día de enfocar la educación, hay muchas formas de tener elementos tecnológicos y hoy en día, pues evidentemente, dentro de toda esa gran variedad de alternativas que se nos presentan, respetar la individualidad y la autenticidad de los seres humanos es lo que nos hace tener capacidades distintas. Con el avance de la tecnología, las competencias y el aprendizaje permanente se pueden propiciar justamente ¿para qué? Para lograr la inserción dentro de un mundo laboral en que cada día está más globalizado. Cada día el ser humano trasciende fronteras. Hoy en día, como les decía hace un momento, los movimientos migratorios, la facilidad de viaje y de movilidad que tenemos en el mundo, hace que muchas veces pensemos que mientras mayores competencias y aprendizajes permanentes yo tenga, mejores herramientas de trabajo voy a conseguir. Y eso es lo lógico, eso es el deber ser. Mientras más preparado esté, mientras yo tenga mayores habilidades dentro del punto de vista de la educación y de la tecnología, pues se asume que voy a tener una inserción laboral en un mundo global mucho más fácil. Pero por favor no perdamos de vista el comentario que acabo de hacerles anteriormente, y es que en muchas ocasiones, producto de crisis económicas globales, no se corresponde el nivel educativo de la persona con el trabajo que desempeña. Ahora bien, hay una gran inquietud que tenemos los educadores y es no permitir, mejor dicho, no dejar nunca de lado el fortalecimiento del pensamiento crítico. Tuvimos una disertación hace poco, un evento organizado también por Docentes 2.0, en donde analizaba la doctora Ruth Mujica todo lo que tiene que ver con las inteligencias artificiales hoy en día. Ese foro estuvo muy interesante. Tuvimos como moderadora a la rectora de nuestra universidad, la doctora Aide Páez, y llegamos a la conclusión, una vez vista todas las participaciones de las personas que estuvimos allí en el evento virtual ese día, que a pesar de todos los elementos tecnológicos, a pesar de la robótica, a pesar de la inteligencia artificial, a pesar de esas 32 plataformas de inteligencia artificial que vimos ese día, nunca debemos dejar de lado el fortalecimiento del pensamiento crítico, porque es muy triste pensar como alguna gente dice alegremente, no, va a llegar un momento en que los educadores no vamos a hacer falta. Va a llegar un momento en el cual todo va a estar dominado por un robot, dominado por una inteligencia artificial, y justamente la manera de favorecer la permanencia del ser humano dentro de todo este contexto tecnológico tan interesante que nos está tocando vivir a esta generación es justamente el fortalecimiento del pensamiento crítico. No dejar de lado ese pensamiento crítico que siempre debe estar por encima de todo lo que sean las inteligencias artificiales. Al menos ese es mi criterio. Respeto los criterios de los expertos en sistemas, de los expertos en todo este tipo de ingenierías tan novedosas que hoy en día nos llevan a la robótica y nos llevan a la inteligencia artificial, pero comparto el criterio de que ese pensamiento crítico tiene que estar allí, presente por encima de todo. Hablar de tecnología
como estamos viendo acá en la lámina, también nos lleva un poco a hablar de las grandes desigualdades que existen en el mundo en cuanto a la aplicación de la tecnología. Para la preparación de esta ponencia, yo tomé en consideración el informe publicado por la UNESCO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Educación, y este informe fue publicado muy recientemente en el mes de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer en el 2023. Y justamente allí en ese informe de la UNESCO se establece que la tecnología ha también influenciado, o se está viendo una diferencia interesante en cuanto a la igualdad de géneros en el uso de la tecnología y en cuanto al empoderamiento femenino en el acceso a esa tecnología. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo puede ser posible que exista también desigualdades de sexo en cuanto al uso de la tecnología? Y realmente y tristemente también es así. Deberíamos tener una igualdad en el uso y en el acceso a la tecnología. Hoy en día el uso de Internet es un derecho humano de sexta o séptima generación, dependiendo de el doctrinario que consultemos, pero realmente las innovaciones tecnológicas son beneficiosas y son significativas para la enseñanza y el aprendizaje, siempre y cuando forjen futuros sostenibles y pacíficos. Ahora bien, si nosotros analizamos el concepto global, el concepto mundial, hay países en los cuales el acceso al Internet aún no es una realidad. Hay países en los cuales aún teniendo acceso a Internet, las mujeres y las niñas no tienen derecho a ese tipo de información. Entonces, claro, es muy subjetivo hablar si es justo o si es injusto. Son realidades sociales que existen a nivel global y que si yo comparo, por ejemplo, el nivel de acceso a tecnología que pueden tener niñas y mujeres en un país latinoamericano, en un país desarrollado, por llamarlo de alguna manera, por ejemplo, países europeos, y lo comparo con Afganistán o lo comparo con algunas poblaciones en las cuales el Internet es solamente un sueño y hay personas que ni siquiera conocerán que esas cosas pueden ser utilizadas. Entonces hay una gran brecha entre lo que es la globalización, el uso de la tecnología, y ahora se abre esta puerta que la ha analizado muy, muy interesante el equipo que trabaja en UNESCO para esto. Yo los invito a revisar ese informe de UNESCO que está allí en varios idiomas para que vean que lo importante es que el proceso de enseñanza-aprendizaje llegara también a las niñas y que fuese también una forma de forjar futuros sostenibles, pacíficos y sobre todo con el cuidado del medio ambiente, que es otra de las premisas que estamos manejando a nivel internacional. Hay más hombres y mujeres, o más mujeres que hombres que utilizan el Internet. Tomando como base este informe de la UNESCO, fíjense ustedes que hoy en día se estima que un 69% de la población masculina tiene acceso a Internet frente a un 63% de la población femenina. Y ojo, hay que tener cuidado no hacerlo desde un punto de vista así exacto para toda la población, sino que hay profundas diferencias dependiendo del nivel de desarrollo de los países. Pero este es el dato que aparece reflejado en este informe de UNESCO muy, muy reciente del año 2023. Otro elemento que he tomado en consideración para hablar con ustedes en el día de hoy es un informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre las perspectivas sociales y el empleo en el mundo. Por supuesto, estamos apenas en el mes de abril, finalizando el mes de abril del 2023, pero los expertos de la Organización Internacional del Trabajo están hablando también de algún impacto de una falta de aceleración económica en el mercado global debido a una serie de factores que ya vamos a analizar también, y por eso los invito a revisar la página de la OIT, este informe de perspectivas sociales y del empleo en el mundo, cuáles son las tendencias para el 2023. Es importante que les diga algo. Generalmente las personas, cuando estamos trabajando en el área internacional, muchas veces nos abordan y nos dicen, ¿usted qué cree que va a pasar? ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuáles son las...? A veces yo digo, no tenemos una bola de cristal para saber el futuro, pero tenemos
organismos internacionales que tienen competencias muy precisas y que tienen expertos estudiando en las diferentes zonas del mundo, y gracias a eso podemos tener una información global que nos permite hacer una proyección de lo que pudiera ser. Entonces, si uno analiza estas tendencias del 2023 y luego esas tendencias a final de año o a inicios del 2024, vemos que varían un poquito, es lógico, porque hay una serie de elementos que pueden surgir que desenfoquen lo que esté plasmado allí en una tendencia. Fíjense que a pesar de los avances tecnológicos, yo considero que a nivel global, los mercados de trabajo hoy en día están presentando profundas dificultades por muchos factores que ya los vamos a analizar. Y son precisamente estas 4 causas entre muchas, pero fíjense, estas 4 causas creo que son fundamentales. Primero, hay tensiones geopolíticas en algunas zonas del mundo que evidencian pues enfrentamientos entre estados. Los estados son representaciones jurídicas de la nación que en un momento determinado pues existen choques y conflictos de intereses. Y a pesar de que la Carta de las Naciones Unidas establece la necesidad y la importancia de resolver los conflictos de manera pacífica y de acuerdo con los mecanismos de resolución pacíficos de conflicto establecidos en la misma Carta de las Naciones Unidas, eso es una utopía. Sabemos que hay tensiones geopolíticas que repercuten en la educación y que repercuten también en lo que se refiere al mercado laboral. En segundo lugar, tenemos una recuperación desigual después de la pandemia. Desde el 2020, marzo del 2020, tuvimos ese gran impacto global de lo que fue la pandemia COVID-19 y evidentemente no todas las economías han logrado la misma recuperación o el mismo grado de rapidez de recuperación en cuanto a la vuelta a esta nueva normalidad, por llamarla así, como llaman los expertos sanitarios. Evidentemente el COVID impactó el mundo, tuvimos unas imágenes realmente inéditas, el mundo paralizado debido a esta situación sanitaria y por supuesto no todos los estados, no todas las naciones han tenido la misma capacidad de respuesta para recuperar sus economías, para elevar sus niveles de tecnología, para fortalecer sus mercados de trabajo. Y eso es algo que, bueno, si Dios quiere, poco a poco vamos a ir manejando y vamos a ir fortaleciendo. Luego, la obstrucción de las cadenas de suministro es otra realidad global que en muchos casos hace que disminuyan las fuentes de trabajo cuando se producen estos tipos de fenómenos de obstrucción de cadenas de suministro. Y en cuarto lugar, lo referido a las crisis migratorias. Tenemos zonas del mundo en las cuales se están produciendo terribles crisis migratorias que traen como consecuencia terribles condiciones de trabajo para esas personas, no consiguen trabajo, no tienen la documentación y bueno, realmente es una realidad que los expertos de la OIT la están analizando y nosotros dentro del contexto internacional también sabemos que a través de las redes hoy en día en tiempo real podemos saber muchas informaciones y que esta crisis migratoria pues afecta tanto la parte tecnológica como la parte relativa a la educación. Persiste un importante déficit de trabajo decente y eso evidentemente quebranta la justicia social. Importante, el trabajo decente no solo tiene que ver con la parte moral, un trabajo decente desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista de lo que implica para la Organización Internacional del Trabajo, significa un trabajo que permita a la persona, una actividad laboral que permita a la persona obtener los ingresos suficientes para tener una vida digna. Evidentemente, si yo como trabajador no consigo ubicar un trabajo decente que me dé las herramientas suficientes, el salario suficiente para cubrir las necesidades propias y las necesidades de mi grupo familiar, yo voy a tener como consecuencia que no tengo protección social y ese es el gran drama que vemos nosotros a nivel internacional, que muchas veces pues estas personas necesitan asistencia sanitaria, asistencia desde el punto de vista de educación, poder tener acceso a una serie de servicios y no tengo los medios porque simple y llanamente no he logrado encajar en esa idea de la OIT de lo que es un trabajo decente. El impacto de la pandemia
El costo de la vida y la crisis geopolítica son factores que ya hemos explicado hace un momento y que siempre los expertos ajustamos a que eso pues vaya en mejora y que las condiciones vayan mejorando a lo largo del año. Por eso es que al inicio de cada anualidad se hace lo que se llaman las tendencias dentro de los organismos internacionales para proyectar un poco lo que se espera sea la economía, el trabajo y la educación para ese año en que se está haciendo el análisis. La OIT tiene un dato interesante que nos da un poquito de fe, fe y mucha esperanza, no un poquito de fe, porque la fe siempre tiene que estar fortalecida, pero la OIT estima que hay un crecimiento mundial del trabajo proyectado para el año 2023 en un 1%. Entonces, al menos esa tasa de crecimiento, aunque sea muy pequeña, nos da esperanzas para este año 2023, por supuesto, tomando en consideración lo que les he venido diciendo a lo largo de esta disertación, que no es una receta única, una fórmula única, sino que debemos también considerar las características propias de cada país o de cada nación. Ante todo este panorama, ¿qué podemos hacer los educadores? Todos los que estamos conectados hoy en este evento tenemos en común la inquietud de ser educadores y de querer pues lo mejor para nuestros estudiantes, para nuestras comunidades en las cuales nos estamos desarrollando en la parte docente. Lo que podemos hacer ante esta realidad global que tenemos hoy en día. Hay 4 conclusiones o 4 reflexiones que yo quiero compartir con ustedes. La primera es educar con ilusión. La vocación docente es imprescindible para nuestro trabajo. Creo que todas las personas que nos dedicamos a la educación tenemos mucha ilusión por nuestro trabajo, mucha vocación, no perderlo, que el trabajo se convierta en nuestro mejor distractor, que estar en un aula de clases, que estar compartiendo espacios virtuales como el que tenemos hoy en día, sea una felicidad para nosotros. Y esa ilusión, a pesar de todas estas crisis tecnológicas, migratorias y crisis de trabajo que se nos puedan presentar, tiene que ser el elemento que nos impulse todos los días a estudiar, a fortalecernos y a ser mejores educadores. En segundo lugar, nosotros tenemos algo que es una responsabilidad importantísima, creo que es la más importante, inspirar a nuestros estudiantes. Nosotros como educadores somos modelos a seguir, modelos en cuanto a la conducta, en cuanto a la forma, en cuanto al trato, en cuanto a los valores. Entonces, evidentemente, todos tenemos maravillosos recuerdos de nuestros docentes a lo largo de la vida cuando han dejado una huella imborrable en nuestros corazones y en nuestra formación. Entonces, seamos docentes comprometidos con esa tarea de inspirar a nuestros estudiantes. En tercer lugar, tenemos que estar conscientes de que estamos formando futuros docentes. Y en eso hay una responsabilidad enorme cuando futuros docentes y futuros profesionales de cualquier profesión, pero cuando son docentes, más todavía. Allí hay una responsabilidad enorme de los estados y de las instituciones por mejorar las políticas públicas relativas a la educación. Nosotros acá en la Universidad José Antonio Páez hemos tomado una medida a través del Consejo Superior de la Universidad en la cual se están dando becas importantes a las personas que decidan estudiar educación en Venezuela dentro de nuestra universidad. Estamos hablando de becas de hasta un 50% en las diferentes menciones de la carrera de educación, porque estamos conscientes en la Universidad José Antonio Páez de la importancia que tiene para Venezuela y la importancia estratégica que tiene para un mundo global esta tarea de formar futuros docentes. Así que si nos están escuchando y si nos están viendo personas acá en Venezuela, que estoy segura que sí, sepan que hay esta oferta académica fabulosa dentro de nuestra universidad para impulsar el estudio de la carrera de educación. En tercer lugar, hay que fortalecer la fe en la humanidad. Este es un elemento, la fe de la religión que ustedes crean, la religión que ustedes quieran, en el Dios de sus corazones, pero la fe es importantísima, es tener la certeza de que algo va a ocurrir, de que cosas buenas van a pasar y ponerla siempre en manos de ese ser superior en el cual ustedes crean para que de verdad pasen. Si tenemos fe y si hacemos las cosas con ilusión, cosas buenas van a suceder siempre.
En quinto lugar, yo creo que es sumamente importante concientizar en valores, a pesar de todas estas grandes influencias tecnológicas que tenemos hoy en día. Ya la UNESCO está hablando de un término importante que tenemos que conocer todos como docentes hoy en día, que es el término de la tecnoética. Por encima de toda la tecnología tiene que haber valores, tienen que haber normas de conducta, tiene que haber cosas que de verdad fortalezcan el pensamiento. Ya lo vamos a ver por acá, porque esta es la definición que nos da la UNESCO de la tecnoética. Instituciones, estados, países deberían promover adquisición de competencias previas para la educación en materia de inteligencia artificial. Yo no puedo transformarme ni como estudiante ni como docente en un simple operador de tecnologías, en un simple manejo de todas estas cuestiones de inteligencia artificial que hay hoy en día. Yo debo tener unas competencias previas, porque si no, pues evidentemente estamos dejando de lado el pensamiento crítico y eso es lo peor. Eso sí significa eh, dejar perder en gran parte la calidad de la educación a nivel global. Educar significa, tal y como lo tenemos acá en esta llave, respetar la individualidad de los seres humanos. No somos iguales. Fíjense ustedes, siempre pongo como ejemplo, dentro de una misma mano tenemos 5 deditos y cada uno de ellos tiene una característica. Igual sucede con nuestros estudiantes. Tenemos que respetar la individualidad de los seres humanos, estimular el pensamiento crítico, como he venido repitiendo en varias ocasiones a lo largo de toda esta disertación, y por supuesto, obtener competencias laborales integrales. Y ojo, cuando hablo de competencias laborales integrales, quiere decir que reunamos la parte tecnológica sin dejar de lado otra serie de competencias humanísticas que deben estar presentes en nosotros. ¿Para qué? Justamente para lograr la paz y para mantener el medio ambiente, que no está señalado allí, pero paz. Hoy en día, lo que es el concepto de la paz como ausencia de conflicto y la preservación del medio ambiente son dos ideas fundamentales importantes dentro de lo que debe ser la educación de este siglo y de los siglos que vienen. Quiero con esto entonces ya terminar, porque estoy dentro del tiempo establecido por los organizadores del evento, sin dejar de agradecer una vez más a la doctora Ruth Mujica y a la organización Docentes 2.0 por la realización de espacios virtuales académicos tan importantes como este, y estamos sumamente agradecidos dentro de la Universidad José Antonio Páez por esta alianza estratégica que estamos teniendo con ustedes, y estamos seguros que, bueno, vendrán muchos otros eventos, muchas otras disertaciones, y me he sentido muy complacida en estar con ustedes en el día de hoy. Doy paso entonces a la doctora Ruth Mujica para ir leyendo las preguntas o las inquietudes que con muchísimo gusto vamos a responder, respetando el orden cronológico de los invitados que tenemos hoy. Y allí tienen mis redes sociales en la página de la presentación de la ponencia, y acá mi correo personal, anabelmelet@gmail.com. Feliz día para todos.